Muy buenas noches para todos, bienvenidos a nuestro estudio, a nuestra reflexión que tenemos en estos espacios desde hace un tiempo atrás. Y para esta oportunidad vamos a reflexionar en el capítulo 12 de Romanos, los versículos 3 hasta el 6. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que pienses de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de mala manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Me permito leer el 7, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Se podría llamar, este pasaje, la actitud de la vida cristiana. ¿Qué actitud debemos tener nosotros los cristianos con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo? Lo primero que nos enseña el pasaje es: no nos consideremos mejores que los demás. No tengan más alto concepto de sí del que deben tener. Las mismas Sagradas Escrituras nos han dejado claro que todos los que nos congregamos en una iglesia y que somos cristianos, todos los que creemos, lo creemos y nos congregamos porque Dios así lo quiso. Porque fue la misericordia y la gracia de Dios la que un día llegó a nuestros corazones a través de la predicación del Evangelio, y el Señor nos llevó a creer, nos llevó a la fe, y ahora formamos parte de su cuerpo por la fe mediante la gracia de Dios. O mejor, por la gracia mediante la fe. De manera que todos los que estamos en la iglesia venimos de la misma condición en que está el mundo, pecadores. Tenemos que mirar desde dónde arrancamos, de las mismas circunstancias, todos igualmente pecadores, excluidos de la presencia de Dios. De ahí arrancamos todos, y Dios nos rescató y nos tiene ahora en su reino por medio de la fe. Eso de por sí es lo que nos debe llevar a pensar que no podemos pensar, perdón la redundancia, de que somos mejores que otros. Porque estamos no por mérito nuestro, sino por mérito de Cristo. El mismo Cristo que atrae a otros a la iglesia es el mismo Cristo que nos atrajo a nosotros, que nos ha llevado a la iglesia. Y luego, eso es en primer lugar, no tengamos más alto concepto. En segundo lugar, nos enseña el pasaje que nos necesitamos los unos a los otros. Dice: porque de la misma manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y todos los miembros los unos de los otros. Los unos de los otros, miembros los unos de los otros, está diciendo que nos necesitamos. La vida cristiana no puede ser la vida individual de cada quien, porque eso no corresponde a lo que Dios nos ha enseñado, no corresponde a la actitud cristiana. Tristemente, hoy se fomenta en la iglesia el individualismo. O sea, que cada quien cree que su comunión con Dios es solo de él, y aún se llega a creer que él solo tiene lo suficiente vida moral y la suficiente actitud y la suficiente espiritualidad para estar en comunión con Dios, pero se olvida de la comunión con sus hermanos. De hecho, Dios, a través del camino de la revelación, nunca tomó personas individualmente para revelarles, sino las reveló a grupos. Hizo la revelación pública de sí mismo, compartió con otros. La iglesia es un cuerpo, y en la iglesia primitiva se practicaban 4 aspectos que nosotros aprendimos allá en el libro de los Hechos: la doctrina, la oración, la comunión y el partimiento del pan. Y uno de esos 4 aspectos es la comunión, la común unión. La iglesia debe vivir en común unión los unos de los otros. La iglesia nos enseña Dios que en la iglesia nos necesitamos los unos de los otros, que nadie puede decir que no necesita de otro o que otro no necesita de él, porque la vida de fe se vive en comunidad, no en individualidad. Por eso es que la Santa Cena significa Eucaristía, que quiere decir acción de gracias, pero también tiene el significado de comunión, y a veces se le llama tomemos la Santa Comunión, porque la Santa Cena es el testimonio de la comunión entre Dios y nosotros y entre nosotros mismos. Por eso es que una persona cuando causa la división de la iglesia y es problemática y causa divisiones en la iglesia, no se le puede dar la comunión, porque está
atentando contra uno de los principios más sagrados de la comunión de la vida cristiana, que es la comunión. Por eso que en ese caso no puede tomar la cena, porque está en contra de la misma naturaleza y de lo que la Santa Cena propende, la común unión. Todos nos necesitamos los unos de los otros. Desafortunadamente, en el momento que vive la iglesia hoy, se está fomentando el individualismo, a tal punto de que se le enseña a muchos, o muchos creen que porque son cristianos ya no pueden mirar a otra persona y no pueden ni caminar con ella ni saludarla porque se contaminan. Y la pregunta es, ¿de dónde sacan eso? Cuando eso sucede hay problemas en la vida espiritual, no se ha entendido el Evangelio. El Evangelio es para vivirlo en comunidad. La vida cristiana se vive en comunidad. La oración se vive en comunidad. Por eso el culto es un culto comunitario, no un culto individual. Y San Pablo nos dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de fe. Y ahí nos recuerda que los dones que tengamos, incluyendo la fe, que es un don de Dios, fue dada por gracia. El hecho de que siempre nos recuerden las Escrituras, la gracia de Dios. El término gracia está muchas veces en las Escrituras, es para recordarnos de dónde venimos y por qué estamos aquí, por la misericordia de Dios. Que no se nos vaya a subir el ego de pensar que estamos aquí, que somos porque éramos mejores que los demás y pasamos el examen que Dios nos hizo y por eso formamos parte de su reino, como quien pasa un examen para entrar a la universidad. No, eso no es así en el reino de Dios, es muy diferente. En el reino de Dios estamos por pura misericordia y gracia del divino Maestro, del Creador. Esto nos debe aclarar e invitar a vivir en comunión, en oración los unos con los otros. Dice San Pablo, llevaos las cargas los unos de los otros, orad los unos por los otros. Y dice, y cumplid así la ley de Cristo. Llevaos las cargas, soportados los unos a los otros, perdonados los unos a los otros, exhortados los unos a los otros. Eso es vivir en común unión. Por eso la iglesia es un pueblo, un cuerpo, por muchos miembros compuesto. De hecho, los autores de la Biblia le pusieron a este capítulo deberes cristianos. Primero, no creerse más que los demás, no tener más alto concepto del que debe tener de sí mismo. Segundo, que nos enseña este pasaje, nos necesitamos los unos a los otros. Estamos llamados a vivir la común unión. Y tercero, debemos recordar que los dones que tenemos nos han sido dados por gracia, nos han sido dados por la gracia de Dios, no por mérito del hombre. Porque cuando eso pensamos se nos suben los egos y empezamos a decir, uy, no, es que yo sí soy mejor que los demás. Entonces recordemos eso, mis queridos hermanos, que no debemos tener concepto desde nosotros mismos más del que debemos tener, que todo es por gracia y que nos necesitamos los unos a los otros. Amado Dios, ayúdanos a recordar esto siempre, que como humanos seamos humildes como cristianos y siempre practiquemos la común unión y no atentemos contra la comunión, contra la esencia de la comunión. Ayúdanos a vivir soportando las cargas los unos de los otros, sobrellevando los problemas los unos de los otros, amándonos como tú nos has amado, amados los unos a los otros, perdonados los unos a los otros, Señor. Ayúdanos a vivir verdaderamente la vida cristiana del mundo de manera que el mundo vea que tú nos has enviado, que puedan decir de nosotros, como decían de los hermanos primitivos, mira cómo se aman. Y así que muchos lleguen a tus pies por el testimonio que nosotros damos como iglesia. Padre, en tus manos nos encomendamos, Padre Santo, porque sabemos, Señor, que tú estás en todo momento, que tú estás en todo instante con nosotros. Por Cristo Jesús. Amén.
Dios. ¿Cómo puedes tú orar disgustado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar disgustado con tu hermano? Dios no oye la oración, Dios no oye la oración, si no te has reconciliado. Dios no oye la oración, Dios no oye la oración, si no te has reconciliado. Manda ciertos nuevos dones, que os améis unos a otros. Manda ciertos nuevos dones, que os améis unos a otros. Como Dios se ha amado, como Dios se ha amado, que os améis también vosotros. Como Dios se ha amado, como Dios se ha amado, que os améis también vosotros.